Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de la paciencia de los santos. Nos referimos a la actitud que todo cristiano debe tener de soportar dificultades, esperar manteniendo siempre la fe en Jesucristo, permaneciendo en Jesús, confiando en Dios, guardando la fe. Y esto lo podemos ver en muchos hombres en la Biblia. Todo cristiano se ve enfrentado a dificultades y pacientemente debe esperar y confiar en Dios. Recuerda el caso de Daniel cuando fue injustamente acusado y estuvo una noche en una cueva con leones para ser devorado. Y en medio de esa circunstancia, él permaneció fiel. Recuerda a Noé, que construyó el arca y pacientemente, durante muchos años, tuvo que construir y esperar y no perder la fe. De la misma manera, el apóstol Pablo tuvo que enfrentar dificultades, injusticias, pruebas, tiempos que fue encarcelado y tuvo que mantener la fe, mantenerse firme creyendo en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo, sin dejar de confiar en Dios, sin rebelarse, sin quejarse, hasta que nuestro buen Padre le dio la victoria. Y esto es importante que lo consideres y que nunca lo olvides. Jesucristo lo dijo, que en el mundo tendréis aflicción. Y todas estas circunstancias difíciles que puedas enfrentar te ayudarán a permanecer en Jesucristo, te ayudarán a purificarte, a amar a Dios con un amor incondicional, sacrificial, y de esa forma tu fe sea refinada como el oro, que se limpia, se refina en un horno de fuego. Esto es relevante porque estamos en el tiempo final y nos acercamos al inicio de la tribulación. Recuerda las señales que nuestro amado Señor Jesucristo habló respecto del tiempo de su segunda venida. Él dijo en Lucas capítulo 17, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesucristo dijo, como en los días de Noé, las personas vivían en el materialismo, en el hedonismo, en la búsqueda de lo temporal, del placer, del disfrute, y no buscaban a Dios. Solo Noé tuvo temor y amor a Dios, y eso lo llevó a humildemente preparar el arca, y eso le llevó muchos años. Pasaron décadas construyendo el arca y permaneció confiando en Dios. Muchos le decían a Noé que era un hombre loco, que cómo se le ocurre construir esa arca. Mas Noé le creyó a Dios y como dice Génesis capítulo 6 versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice el versículo 11 de Génesis 6, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Comprendes que estamos en los tiempos finales? La tierra está llena de violencia, de rebelión, de maldad. Y la gente solo come, bebe, se casa, no busca a Jesucristo, como en los tiempos de Noé. Entonces, si tú eres cristiano, pacientemente
tienes que construir tu arca, tu relación con Jesucristo, tu relación con Dios a través de Jesucristo y permanecer en Él. Jesucristo también dijo a continuación, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Tiempos de violencia, de inmoralidad sexual, de materialismo, de búsqueda de lo temporal. Estamos como en los días del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Jesucristo dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, su segunda venida. Sabemos que antes de la segunda venida de nuestro amado Jesucristo debe ocurrir ese tiempo de tribulación, esos últimos 7 años finales. Entonces, te ruego, abre los ojos, enciende esa lámpara espiritual, date cuenta de cómo está el mundo en la actualidad, lleno de violencia, de maldad, de egocentrismo. Las personas solo buscan su propia satisfacción. Te ruego que te des cuenta y que pacientemente te mantengas en Jesús, que seas fiel, que no te contamines con las cosas de este mundo. Seguirás trabajando, estudiando en tu colegio, tu escuela, tu universidad. Seguirás cumpliendo con tus obligaciones, seguirás sujetándote a toda autoridad del país donde vivas. Solo cambiará que tu mentalidad será permanecer en Jesucristo. Dios debe ser lo primero en tu vida. Ya no debes poner tu corazón en las cosas temporales, en la comida, en la bebida, en el comprar, en el vender, sino en Jesucristo. Te apartarás de toda inmoralidad, te apartarás del pecado y te consagrarás a Dios. Pacientemente debes guardar la palabra de Jesús. Aún hay tiempo para ser una iglesia fiel antes que se dé inicio a la tribulación. Te ruego que despiertes. Somos la generación final, la que verá el retorno de Jesucristo. Nuestro amado Dios, a través de su palabra, hablando de la segunda venida de Jesús, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice, porque no vendrá nuestro amado Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hijo de perdición se refiere al anticristo y que se va a manifestar ya a la mitad de la tribulación. Y la otra señal es la apostasía. Y eso es lo que estamos viviendo en el tiempo actual. Apostasía de la iglesia cristiana. Esto quiere decir que las personas dejan las enseñanzas de Jesús. El tomar la cruz, el morir a sí mismos, seguir a Jesucristo, apartarse del pecado, santificarse para Dios, tener una relación personal con Dios, orando, leyendo su palabra cada día, dándole a Dios el primer lugar en sus vidas. Apostasía es dejar eso y empezar a amar las cosas de este mundo, a dejarse llevar por enseñanzas que llevan al hombre a la codicia, al amor por las cosas temporales, a poner la prosperidad material como el foco en tu vida, cosas que Jesucristo dijo que no deben gobernar tu vida.
Estamos en tiempos de apostasía, por eso que Jesucristo viene. La palabra de Dios declara en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios deseos, caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Y estamos en ese tiempo donde las personas que se dicen ser cristianas aman el dinero, el éxito de este mundo, se dan licencias para pecar. Entonces buscan, como dice la palabra de Dios, predicadores, iglesias, enseñanzas de pastores o líderes espirituales que les hablen evangelios livianos, que les hablen del éxito de este mundo, que les hablen de cómo hacer dinero, cómo ser prósperos, que les hablen de la gracia de Dios como una licencia para pecar, o suavizan la palabra de tal manera de no incomodarte. Y si seguimos leyendo a continuación, dice, darán estos hombres, pastores, líderes y ovejas, hermanos cristianos, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos, de falsas enseñanzas. Hoy cualquiera se dice ser cristiano. Puede tener ídolos en su corazón, amar este mundo, amar las cosas temporales. Y Dios nunca es el primer lugar en su vida. Jesús no es el dueño de su corazón. Muchos se dicen ser cristianos, aunque no han rendido todavía sus vidas a Jesucristo. Por lo tanto, están en apostasía y muchos pastores les avalan vivir esta vida liviana. Un verdadero cristiano debe cada día tener comunión con Dios. Jesucristo debe ser el centro de su vida. Debe amar a Dios con todo su corazón. Debe alimentarse de la palabra de Dios cada día, ser guiado por el Espíritu Santo y que sus decisiones sean guiadas por Dios. Una relación, comunión personal. ¿Logras ver la diferencia entre el cristianismo liviano, tibio actual y lo que Dios pide para ti? Jesucristo dijo que el que pierda su vida por causa de Él, hallará su vida. Esta es rendición completa. Nuestro Padre Celestial dijo, Hijo mío, dame tu corazón. Me buscarás y me hallarás porque me buscarás con todo tu corazón. No con un 90% de tu corazón, menos un 80, ni un 70%, sino que un 100% de tus fuerzas, de tu anhelo, de tu corazón. ¿Cuántos cristianos se han propuesto realmente en sus vidas tener una relación cercana a Dios, amando a Jesucristo y obedeciéndole? Te aseguro que en la actualidad muy pocos. La iglesia en general solo vive de religión. Las personas siguen sus vidas, tienen sus agendas, sus actividades, y unas de esas actividades son ir a la iglesia. Sin embargo, Dios dice, quiero tu corazón. Jesucristo dice, quiero que pierdas tu vida por causa de mí. Por lo tanto, la iglesia actual está en apostasía. Y si tú recuerdas del podcast anterior, la profecía que Dios daba a su pueblo, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, decía, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará.
Y esa misma palabra se aplica el día de hoy. El pueblo cristiano no busca a Dios, no se consagra, por lo tanto no es guiado por el Espíritu Santo, no sabe en qué tiempo vive, no entiende lo que Dios espera de ellos. Al contrario, muchos cristianos hoy solo quieren obtener beneficios de Dios, salud, prosperidad, éxito, y no rinden sus vidas a Jesús. Entonces lo dejan, se vuelven tibios. Y Dios lo dijo, que si le dejas, Él también te dejará. Y así estamos en el tiempo actual. La presencia de Dios cada vez más se aparta. Y por eso la maldad, la violencia y la rebelión cada día son mayores, a causa de la apostasía de la iglesia, y el ser humano se ha entregado a la violencia. Ha escogido la violencia en vez de buscar el amor de Jesús. Dios se aparta y ya ves lo que está sucediendo en este mundo. La guerra, la crisis económica, las enfermedades, las pestes y los desastres climáticos que cada día irán en aumento. Y esto será aún peor cuando comience la tribulación. Entonces, si tú eres cristiano y estás buscando a Jesús y a través de Él buscas a Dios con todo tu corazón, debes permanecer pacientemente. Debes permanecer en Jesucristo. Y si no estás en esa condición y te has vuelto tibio, es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que reordenes tus prioridades. Dios debe ser lo primero en tu vida. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Dale a Jesús tu vida, dale a Dios tu corazón. Lo material es secundario, Dios proveerá. Te ruego que despiertes, porque pronto comenzará el tiempo de tribulación. La hora de la prueba se aproxima, esos 7 años finales, con sellos, con trompetas, y que será un tiempo de purificación. En medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de los desastres naturales, muchos se humillarán, muchos buscarán a Jesucristo, y la gracia de Dios tendrá misericordia de muchos, pero van a sufrir. Yo te ruego que despiertes hoy para que estés protegido en Jesús y no tengas que enfrentar fuego purificador en ese tiempo final que va a venir. Dios te ama. Él quiere que despiertes hoy, porque esos 3 años y medio iniciales serán de refinamiento, de purificación, de grandes pruebas para muchos, donde en medio de dificultades, de aflicciones, de enfermedades, de crisis, de desastres naturales, tendrán que pacientemente esperar en Jesús y limpiarse. Por eso te ruego que te limpies hoy, que despiertes hoy. Y si tú no eres cristiano, te ruego que busques a Jesucristo hoy. No dejes tu decisión para mañana. Rinde tu vida a Jesucristo. Al final de este podcast hallarás una oración donde vas a poder rendir tu vida a Jesús y confesarle como tu Señor y Salvador. Y debes bautizarte como Jesucristo lo ordenó. Y el Espíritu Santo vendrá a tu vida y te fortalecerá. Como todo cristiano es bautizado en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. Y debes permanecer en Jesús
porque vienen tiempos difíciles donde los santos, refiriéndose a los cristianos, deberán permanecer pacientemente enfrentando las dificultades, enfrentando ese fuego purificador para muchos. Y eso no es todo, porque a la mitad de la tribulación va a aparecer el hombre de pecado, el anticristo, ese líder mundial, como la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 8, versículo 23. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se va a levantar este anticristo. Llegar al colmo es más apostasía, más violencia, más maldad. Y el anticristo perseguirá a los cristianos, los matará, y será un tiempo de dolor, será un tiempo de aflicción. Operará terriblemente el anticristo. Como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, declara: también se le dio boca al anticristo, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio potestad para actuar 42 meses. Habla de los últimos 3 años y medio de la tribulación que durará 7 años. Dice a continuación: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Comprendes cómo va a actuar el anticristo? Se le permite que hable blasfemias contra Dios durante esos 3 años y medio finales, y se le permitirá que venza a los santos, es decir, los persiga, los encarcele y los haga morir como mártires. Y si seguimos leyendo, declara, respecto del anticristo, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué quiere decir esto último? Quien deba ir a la cárcel será llevado. Y quien deba morir por espada, a filo de espada morirá. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. La paciencia de los santos durante ese período de tribulación final que se aproxima, y aún en mayor medida cuando el anticristo persiga a la iglesia. Muchos conocerán a Jesucristo, otros serán purificados, como lo declara Daniel capítulo 11, versículo 35. Dice que algunos sabios, algunos cristianos, serán víctimas de persecución. De esa manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta el momento señalado, porque aún para esto hay un plazo establecido. Es decir, muchos cristianos serán purificados en medio de la persecución, en medio del dolor. Te ruego que no endurezcas tu corazón, no cierres tus oídos. Tú puedes despertar hoy, puedes consagrarte hoy. No tienes que esperar hasta que comience en la primera fase de esa tribulación para despertar en medio del dolor, o peor aún,
despertar en esa segunda fase de esos últimos 3 años y medio, cuando el anticristo persiga y destruya a los cristianos. Sé sabio, despierta hoy. Nuestro amado Jesucristo dijo que habría persecución. Lo declaró en Mateo capítulo 10, versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Tiempo de violencia, tiempo de rebelión. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La paciencia de los santos. Perseverar hasta el fin. Mantenerse creyendo. Y dice a continuación nuestro amado Jesucristo: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Proféticamente, nuestro amado Jesucristo dice: habrá persecución, deben huir. ¿Y cómo vas a huir si no sabes dónde? Porque el único que te puede guiar es el Espíritu Santo. Y para eso tienes que conocer a Jesucristo, arrepentirte de todo pecado, consagrarte a Él, amar a Dios, bautizarte y que el Espíritu Santo te guíe, porque Él vendrá a tu vida, pero tú tienes que tener una profunda relación con Dios, con Jesucristo, para oír su voz. Te ruego que despiertes hoy. Jesucristo continúa diciendo: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? En el tiempo cuando gobierne el anticristo, perseguirán a los cristianos. Los llamarán terroristas, como gente antisistema, serán perseguidos. Y Jesucristo dice: eso va a ocurrir. Y si seguimos leyendo, declara a continuación nuestro buen Jesús: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Dios es el único que tiene la verdad, y la verdad permanecerá. Recuerda que al final de esos 7 años de tribulación, Jesucristo volverá, destruirá al anticristo y reinará en este mundo, y la verdad saldrá a luz. Jesucristo es la verdad. Por eso Jesucristo dice a continuación: lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Es decir, tal como hoy te hablo a través de este podcast, proclamando el Evangelio. No debes temer. Debes confiar en Jesús y servirle y buscarle y ser un cristiano de verdad y testificar a los demás del amor de Dios dado a través de Jesucristo para que conozcan a Jesús y se salven. Y Jesucristo dice a continuación: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solo Dios puede juzgar y enviar al infierno como el destino eterno. No temas al hombre. Los cristianos que sufran martirio no deben temer, porque aunque el anticristo los destruya físicamente, los mate,
no podrá destruir sus almas. Tendrán resurrección, tendrán vida en Jesucristo. Entonces, aunque vengan tiempos difíciles, aunque haya persecución, no temas. Solo te ruego que confíes en Dios y que le busques hoy, para que hoy seas purificado, hoy seas limpiado y no tengas que esperar ese tiempo de tribulación para ser purificado. Jesucristo termina diciendo: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos todos están contados. Es decir, Dios está en control. Aunque un cristiano muera, si está unido a Jesucristo, amándole y obedeciéndole, aunque esté muerto, vivirá, porque está en la presencia de Jesús y en la venida de nuestro amado Jesucristo experimentará resurrección con un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, y tendrá vida eterna en Jesucristo. ¿Comprendes que debes esforzarte, que debes luchar hoy? Porque vienen tiempos difíciles. Déjate purificar hoy. Conságrate hoy a Jesús. No esperes ese tiempo de tribulación. No esperes esos 3 años y medio primeros para, en medio del dolor, buscar a Jesucristo. Ni tampoco esperes ese tiempo de persecución para ser purificado. Déjate limpiar hoy. Purifícate hoy. Hazlo voluntariamente, amando a Jesús y obedeciéndole, porque habrá mucho sufrimiento durante la tribulación y los cristianos van a sufrir demasiado. El anticristo se ensañará violentamente contra el pueblo de Dios, con persecución, con torturas y con asesinatos. Sin embargo, Dios es un justo juez. Él juzgará la maldad en este mundo, juzgará al anticristo, juzgará el pecado, porque durante la última parte de la tribulación se van a vertir las copas de la ira. Ese tiempo de juicio durante la gran tribulación, la última parte, donde Dios juzgará la maldad. Recuerda que en ese tiempo habrá un mensaje de Dios dado por 3 ángeles durante esta última parte de la tribulación. Como dice Apocalipsis 14, versículo 7, un ángel declarará: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquel ángel dirá: humíllense ante Dios, vayan a Jesucristo y teman. Dejen la soberbia y el orgullo y humíllense y obedezcan a Dios, porque los juicios finales serán terribles. El versículo siguiente habla de otro ángel que declarará: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, esta Babilonia, este sistema de este mundo que corrompe a las personas, que las aparta de Jesús, que las lleva a amar lo material, lo temporal, lo económico, el éxito de este mundo. Esa Babilonia será destruida. Será un juicio al sistema de este mundo. Y el versículo siguiente, el otro ángel dirá a gran voz:
si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué significa esto? Significa que el anticristo se hará pasar por Dios, exigirá adoración. Y esto de la marca en su frente y en la mano de las personas significa que se identificarán por completo con el gobierno del anticristo. Estas personas voluntariamente rechazarán a Jesús y rechazarán el amor de Dios y serán parte de las tinieblas, de la maldad. Y les espera un tiempo eterno de tribulación, un infierno eterno que se llamará el lago de fuego. Y si seguimos leyendo este mismo capítulo 14, el versículo siguiente dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. La paciencia de los santos. Y dice a continuación: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué nos quiere decir? Que en este tiempo de gran tribulación, los últimos 3 años y medio, con el gobierno del anticristo, llegará un momento en que habrá una aflicción aún mayor. Se derramarán las copas de la ira. Habrá una destrucción en el sistema económico, social y político de este mundo. La gente tendrá la última oportunidad de humillarse y de no identificarse con el anticristo, no darle adoración. Y los cristianos serán perseguidos, encarcelados y muertos. Por eso habla acerca de la paciencia de los santos, que mantendrán su fe en Jesucristo y no adorarán a la bestia, al anticristo. No se dejarán marcar por el anticristo. La paciencia de los santos. Será un tiempo muy difícil durante la tribulación. Ya no hablamos de las trompetas, no hablamos de los sellos. Hablamos ya que en lo último serán las copas de la ira. Diferentes copas. Habrá úlceras malignas sobre todos los hombres que tengan la marca de la bestia, que adoran al anticristo y a su imagen. Habrá también otra copa que al derramarse va a morir todo ser viviente en el mar. Habrá otra copa que al derramarse sobre los ríos ocurrirá lo mismo que en el mar. Se convertirán en sangre los ríos y las fuentes de las aguas. Las vertientes se convertirán en sangre. Morirá todo ser viviente. No se podrá beber esa agua. Y si lees a continuación, Apocalipsis 16, versículo 5 dice que cuando sucedió que se vertieron estas copas, un ángel, el de las aguas, decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Que ha juzgado nuestro Dios.
Declara: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es decir, estos juicios finales, estas copas de la ira, será justicia para con todos aquellos cristianos que derramaron su sangre, muriendo como mártires durante el gobierno del Anticristo. Y habrá más copas de la ira. Habrá otra que será sobre el sol, y que hará que el sol queme a los hombres con fuego. Habrá otra copa que se derramará sobre el trono de la bestia. Habrán tinieblas sobre el gobierno del Anticristo, y morderán sus lenguas de dolor. Tendrán úlceras. Y si tú lees todo este capítulo 16, dice que las personas no se arrepintieron de sus malas obras. Entre más violentas se coloquen las personas, el corazón se endurece y menos oportunidad tienen de arrepentirse. Otra copa de la ira será sobre el río Éufrates, que se secará, porque habrá una guerra final cuando el Anticristo quiera luchar en contra de Jesús, cuando Jesucristo venga en su segunda venida. La batalla llamada de Armagedón. Por supuesto que nuestro amado Jesucristo lo vencerá. Y hay otra copa, y la última, que será derramada en el aire, y que corresponde a un cataclismo mundial, un terremoto gigantesco. Y todos estos elementos, estas copas de la ira, serán el resultado del justo juicio de Dios contra ese gobierno del Anticristo, esa sociedad absolutamente corrompida y que perseguirá a los cristianos hasta matarlos. Dios es justo, Dios es bueno. Muchos cristianos serán purificados en ese tiempo de persecución y de dolor. Otros cristianos, los primeros 3 años y medio de la tribulación, se rendirán a Jesús y serán purificados en medio de mucho dolor. Y otros, con humildad y humillación, hoy se humillan ante Jesucristo, le aman y le obedecen, y son purificados. Te ruego que seas sabio. Te ruego que despiertes hoy, porque vienen tiempos de aflicción. El profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 1, declara, hablando del día de Jehová, ese periodo de tiempo de juicio, declara Malaquías capítulo 4, versículo 1 en adelante, porque he aquí, viene el día como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es lo que pasará con esa Babilonia espiritual, con ese gobierno del Anticristo y con todos aquellos que se rindieron al Anticristo. Y si seguimos leyendo, en ese tiempo final de tribulación, y dice a continuación Malaquías, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Porque aquellos cristianos que aman a Jesús y le obedecen serán escondidos en el desierto, otros serán mártires, otros morirán, serán recogidos en medio de las catástrofes, y todos tendrán la esperanza de que la venida de nuestro amado Jesucristo será nuestro sol de justicia, nuestra salvación que vendrá. En su segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos
seremos arrebatados, tendremos un cuerpo incorruptible, esperaremos a Jesús en las nubes. Él viene a rescatarnos, a librarnos y a hacer un justo juicio final, destruyendo al anticristo y a su gobierno. Y nuestro amado Jesús comenzará su reino milenial y le serviremos para siempre. La paciencia de los santos será manifestada en este tiempo final. Si seguimos leyendo esta misma profecía de Malaquías, dice a continuación, hablando al pueblo de Dios: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios destruirá la maldad, las tinieblas serán vencidas. Por lo tanto, ¿qué dice nuestro Dios a continuación? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esto significa: no te olvides de amar y obedecer a Jesucristo. No te olvides de consagrar tu vida a Él. Te puedes librar de muchas tribulaciones si hoy despiertas, si hoy le buscas. Te ruego que seas sabio. No esperes al tiempo de tribulación para despertar. Jesús te ama, nuestro Abba Padre, tu Padre celestial te ama y quiere que despiertes hoy. Te ruego que oigas la voz de Jesús y despiertes hoy. Si seguimos leyendo esta profecía de Malaquías, capítulo 4, ahora el versículo siguiente dice: He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Es decir, Dios envía a ese profeta Elías, que en el tiempo de Jesucristo fue Juan el Bautista, que hablaba Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos. Arrepentimiento y cambio. Eso era la predicación. Prepárense para la venida de Jesucristo. Busquen a Jesucristo. Eso hizo el Elías, Juan el Bautista. Y eso es lo que hoy estos podcasts te declaran. Necesitas arrepentirte y cambiar. Cambiar tu manera de vivir. Cambiar tus prioridades. Cambiar tu corazón. Tomar decisiones radicales. Prepararte para la venida de Jesucristo. Ese es el mensaje. Es tiempo urgente de tomar decisiones. Ya ves lo que está ocurriendo en Israel. Todo nos indica que el tiempo de tribulación se acerca. Te ruego que despiertes antes que sea tarde, porque a continuación esta misma profecía de Malaquías, después de decir que Dios envía al profeta Elías antes del gran y terrible día de Jehová, de ese tiempo de aflicción máximo, dice que Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, hará que haya arrepentimiento y cambio. Pero finalmente dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si no hay reconciliación, si no hay cambio, si no hay humillación, dice Dios, yo vendré y destruiré la tierra. Y tristemente, las personas no oyen, no se reconcilian con Dios,
menos tendrán una relación de reconciliación real con su prójimo. Por eso la violencia en el tiempo de hoy. Por eso la maldad, la injusticia, la guerra, los robos, los asaltos. Porque no se reconcilian con Dios. No buscan a Jesucristo. Por lo tanto, el tiempo de tribulación se acerca. Y tú eres responsable de tu vida. Tú eres quien toma la determinación de ordenar tu vida, de dejarte limpiar hoy por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y dejar que nuestro hermoso Padre Celestial te purifique y trate en tu corazón. Si lo dejas, serás una iglesia fiel como Filadelfia y serás librado de las cosas malas que vendrán. Si no te dejas purificar, vendrá un gran tiempo de prueba, un tiempo de purificación, de mucho dolor durante esos 3 años y medio iniciales y de máximo dolor y persecución durante los últimos 3 años y medio finales, cuando el anticristo gobierne este mundo. Te ruego que seas sabio. Te ruego que despiertes hoy. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, declara en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 en adelante. Pero nosotros, los cristianos, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Es decir, aquellos que somos cristianos debemos velar, consagrarnos a Dios cada día, amar y obedecer a Jesucristo. Eso te llevará a tener una vida sobria, a no dejarte llevar por las cosas temporales, por los afanes, por las codicias, y te apartarás del pecado y te vestirás con esa coraza de fe, confiarás en la palabra de Dios, obedecerás a Jesucristo, pondrás tu confianza y tu fe en Jesús. Si seguimos leyendo, declara, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos, es decir, que tengamos vida, o que durmamos, es decir, que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él, con Jesucristo. Dios no te ha puesto para la ira, no te ha puesto para las copas de la ira. Él te ha puesto para que alcances salvación por medio de Jesucristo. El punto es que tú construyes tu casa. Tú decides tu destino. Si tú quieres, si tú lo decides, si tú lo determinas, escondes tu vida en Jesucristo, te consagras a Dios, le amas con todo tu corazón, le das el primer lugar en tu vida a Dios, amando a Jesús, obedeciéndole, y te convertirás en Filadelfia, una iglesia fiel que pacientemente guardó su palabra, la palabra de Dios, obedeció a Jesucristo, se dejó purificar, pasó por pruebas, pasó por dificultades, permitió que Dios la limpiara, no se rebeló, se humilló y lo permite hoy. En medio de dificultades permanece en Jesús, sigue confiando en Él, sigue esperando en Jesús. Y a esa iglesia Jesucristo le ha prometido ser guardada, librada en este tiempo de tribulación que vendrá. Porque Dios te ama y te quiere purificar, te quiere limpiar
de todo ídolo, de todo orgullo. Él te ama. Si no eres Filadelfia, si no eres esa iglesia fiel, durante la tribulación tendrás esa última oportunidad para que en medio del dolor, en medio de la aflicción, te limpies. Y la última opción será dejarte limpiar, muriendo como un mártir en medio de la persecución del anticristo. Tú eres quien toma las determinaciones. Todos los cristianos, todos los santos de Jesús, pacientemente tienen que enfrentar dificultades, dejarse purificar y permanecer fiel a Jesucristo. Algunos se dejan tratar hoy y serán guardados y librados. Te ruego que seas sabio, que tomes hoy las determinaciones, porque queda poco tiempo para que comience la hora de la prueba, la tribulación final. Te ruego que hoy pacientemente guardes la palabra de Dios, le obedezcas a Jesucristo antes que comience la tribulación final. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.